Empecemos esto rápido. Déjenme ver en qué quedamos. A ver, chan, chan, chan. Creo que estábamos en lavado de suelos, en la técnica de lavado de suelos. Se ha visto ya está. No, este ya no hemos visto todo. Sigo resumen. Bueno, entonces el día de ayer vimos esta técnica física, ¿sí? Recuerden, hay técnicas de remediación física, química y biológica. Eh, Hemos visto dos técnicas físicas, la primera que sería la de solidificación, estabilización, y la segunda que es esta de lavado de suelos. En líneas generales y para modos de resumen, antes de pasar a la siguiente técnica, en el lavado de suelos lo que se hace, como aquí está en el gráfico, ¿sí? Es literalmente coger el suelo, tamizarlo, quitar la fracción gruesa, es decir, grava y arena, y quedarse con la fracción fina, es decir, limo y arcilla, porque en esas partículas pequeñas es donde más se va a concentrar los contaminantes. Entonces, esa fracción fina, luego se genera una disolución con agua y luego se le añade, perdón, alguna mezcla química, ¿sí? De alguna composición determinada, que eso se hace en laboratorio y algunas tienen patentes, porque es un estudio medio complicado. Entonces se hace el análisis, se añade este reactivo y lo que va a hacer el reactivo es como que extraer el contaminante, ¿sí? De las partículas del suelo. Entonces, con eso lo que se logra es pasar el contaminante del suelo a esta solución. El suelo saldrá, la fracción fina al menos, saldrá ya descontaminada. Y tanto el agua como la solución líquida con el reactivo, pues saldrá cargada con contaminante y también deberá ser tratada ya con métodos de tratamiento de aguas en este caso. ¿Sí? Ya no sería tratamiento de suelos, sino tratamiento de aguas que pues ustedes ya habrán visto algunos casos en la asignatura de aguas. Ahora, lo principal de este método, habíamos dicho que este método solo se usa en casos en que no nos importe que las propiedades físico-químico-biológicas del suelo original vayan a cambiar o se vayan a perder en todo caso. Entonces habíamos dicho que hay casos en los que sí es buena esta técnica porque, por ejemplo, cuando hay derrames en una gasolinera, el suelo de la gasolinera lo que interesa es quitar el contaminante, no es que vaya a servir para mucho más de ese suelo. Entonces, tranquilamente puede perderse las propiedades originales del suelo y usarse este tratamiento. Pero hay suelos que no se desea perder las propiedades originales, como por ejemplo los suelos agrícolas. Entonces, en los suelos agrícolas, para poder seguir usándolo como suelo agrícola, es indispensable que las propiedades físico-químicas se mantengan al menos en cierto grado. Aquí se cambia totalmente las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo porque recuerde que usted primero está haciendo una separación de las diferentes fracciones del suelo. Entonces, usted literalmente le está cambiando la textura. Entonces, de lo que originalmente pudo haber sido un suelo franco, que es el mejor agrícolamente hablando, lo va a dejar casi exclusivamente en suelo limoso o suelo arcilloso y aquí en suelo arenoso.
Entonces ya le ha cambiado totalmente la textura y con eso cambian todas las otras propiedades físico-químicas y obviamente biológicas. Entonces, en esos casos, pues no sería muy conveniente usar esta técnica. Habría que usar otro tipo de técnicas. También hay situaciones en las que esta técnica tampoco es muy eficiente. Por ejemplo, cuando hay una mezcla muy complicada, o sea, hay más de un contaminante. ¿Sí? Entonces, una de las grandes limitaciones o desventajas se da cuando el suelo tiene una mezcla de contaminantes muy diferente. ¿Sí? Entonces, estas mezclas hacen que la interacción entre los contaminantes y el suelo sea mucho más compleja y el solvente o el químico que vamos a usar no sea tan fácil de encontrar o al menos sea muy costoso. Entonces ya deja de tener sentido económicamente hablando este método. Y también habíamos visto que existen 6 asociaciones de contaminantes con el suelo que pueden afectar el uso de esta técnica. Y por asociación de contaminante lo que quiere decir es cómo interactúa el contaminante con el suelo. Entonces habíamos visto 6 tipos: contaminante absorbido, contaminante discreto, contaminante recubrimiento del contaminante, recubrimiento precipitado del contaminante, recubrimiento poroso y contaminación interna del grano de suelo. Cada uno ofrece más dificultades, ¿sí?, que el anterior en poder liberar el contaminante del suelo y pasárselo a la solución. Entonces, habíamos concluido que al menos en estos 4 casos, el método como que sí tenía su ventaja. Entonces, no había mucha, entre comillas, dificultad, aunque la dificultad va avanzando conforme el tipo de asociación, pero se podía liberar el contaminante de las partículas del suelo y al hacer esta liberación podía pasar el contaminante de la solución, del suelo, perdón, a la solución y hacer esa separación que es lo que queremos y producir el lavado. Pero había estos últimos 2 tipos de asociaciones en los que ya esta separación del contaminante era mucho más complicada y como que ya el costo se iba aumentando y dejaba de ser rentable, al menos económicamente. Entonces, en este caso, en el que el contaminante se metía dentro de los poros de las partículas, ya es más difícil extraerlo. Es más difícil extraerlo. Y no solo está en la superficie, como en estos otros 4 casos. Aquí ya está metiéndose dentro de la partícula, entonces extraer el contaminante ya se complica. Y donde ya se complica definitivamente es en este caso cuando el contaminante ya está dentro de la partícula, formando parte ya del grano de suelo. Entonces aquí la única forma para poder liberarlo sería triturando esta partícula, haciéndola más pequeña para tratar de provocar que el contaminante salga y pase a la solución. Entonces este sería el caso más extremo y a veces ya económicamente eso ya no es rentable. Y definitivamente hay que usar otro tipo de método. Pero si es que el contaminante caía en alguno de estos 4 casos, y en especial si solo había uno o 2 contaminantes en el suelo, y no nos importa que las propiedades vayan a cambiar, pues este método como que sí era pues muy aceptable, ¿no? Entonces, eso para hacer un pequeño resumen y poder pasar al siguiente CF, y para seguir el orden de la plataforma, que es el que estamos siguiendo. Entonces estamos ya en la unidad 4. Ya hemos visto toda esta parte. CF9, normativa, CF10, introducción a la remediación, CF11, la técnica de solidificación y estabilización, CF12, que es esta técnica de lavado de suelos. Analizamos también un ejemplo de lavado de suelos en un video, o sea, una planta de lavado de suelos, y un caso, un paper de un estudio de lavado
de suelos para retirar plomo. Lo interesante de este caso era de que después del lavado de suelos usaban la técnica de electroremediación para precipitar el plomo, ¿sí? Y quitarlo de la solución y sacarlo como plomo sólido, que ese es otro método físico, ¿no? La electroremediación manejando pH y voltaje. Y era interesante y vimos que cuál era el motivo, ¿no? Usando el conocimiento que aprendimos en la unidad 3, ¿sí? En la unidad 3, en el CF7 de contaminantes específicos del suelo, donde habíamos visto cómo el pH y el voltaje son importantes para determinar en qué forma química está un contaminante específico. Entonces habíamos visto que eso es lo que se aplica en este ejemplo, al menos en este caso. Y vimos por cuál era el motivo, ¿no? Estaban tratando de pasar de plomo iónico disuelto en el agua a plomo sólido, que caía al fondo del tanque de electroremediación y se podía retirar pues tranquilamente. Entonces, lo que nos faltaría serían estos últimos papers, ¿sí? Estos últimos CFs y papers, que es en lo que vamos a entrar el día de hoy. Ya he abierto. Entonces, el CF13, ¿sí? Que se titula como técnicas de remediación 3, ¿sí? El número está relacionado con la técnica de remediación, ¿no? ¿Cuántas técnicas de remediación logramos analizar? La 1 es de solidificación y estabilización, la segunda técnica que hemos analizado es lavado de suelos, y esta tercera técnica que va a ser una remediación biológica. Remediaciones químicas no he cogido ningún caso, porque aquí no se usa mucho, ¿sí? Son las menos usadas al menos, y son parecidas en cierto rango a los procesos físicos. Entonces me he pasado directamente a los procesos biológicos, porque esos sí son muy usados aquí en el Ecuador. Entonces, vamos a iniciar hablando algo un poco de las técnicas de remediación biológicas, ¿sí? Entonces, solo para hacer recuerdo, en el CF11, en el CF10, perdón, que es la introducción a las técnicas de remediación, les recuerdo que al final nosotros vimos una tablita donde estaban enumeradas las principales técnicas de remediación de suelo. Recuerden, esto es para suelos. Entonces, habían remediaciones físicas, técnicas de remediaciones químicas y técnicas de remediación biológica. Entonces, en las técnicas de remediación física, vimos dos: la solidificación, el lavado de suelos, y dentro del caso de lavado de suelos también vimos algo de electroremediación. De técnicas químicas, no hemos visto ninguno, ¿sí? Porque no se usan mucho aquí y son parecidas en cierto rango a las técnicas físicas. Y las que sí se usan bastante a nivel mundial y en especial aquí en el Ecuador son las técnicas de remediación biológica. Las técnicas de remediación biológica, ¿sí?, a su vez se pueden dividir en dos tipos de técnicas: las que usan la actividad microbiana, es decir, las que se basan en microorganismos para la remediación, y las que se basan en la actividad de las plantas. Entonces hay esos dos tipos de remediación biológica, que como nombre más general se le conoce como bioremediación. ¿Sí? Si lo queremos ver desde un contexto más resumido, no se les llama remediación biológica, sino que se les conoce como bioremediación. Bio porque viene de esta palabra biológica, y remediación obviamente por remediación. Entonces se han unido estas dos palabras para denominar a este tipo de técnicas como bioremediación, por biológica y remediación.
Entonces, la bioremediación tiene dos tipos de bioremediación, las que son en base a uso de microorganismos y en base a plantas, ¿sí? Entonces, lo que se pretende con la bioremediación es remediar los suelos, es decir, quitar los contaminantes del suelo, pues ayudándonos de la acción de los microorganismos o ayudados de la acción de las plantas. Y entonces, dentro de cada una de estas dos técnicas de bioremediación, insisto, hay otras técnicas y a los nombres específicos. Por ejemplo, si se usa microorganismos, puede encontrar el cultivo de tierra, las biopilas, el compostaje, el bioreactor, el biofiltro. De esto, la que más usted debe conocer es el compostaje, ¿sí? Solo que ya a nivel de descontaminación, el compostaje se entiende desde el nivel agrónomo, ¿sí? Como para producir compost, que es un tipo de nutriente para el suelo. Pero el compostaje para remediación es diferente, ¿sí? Porque ahí lo que se enfoca es para quitar o degradar cierto tipo de contaminantes ayudados de las técnicas de compostaje tradicionales. Pero ese es el que usted más ha de ver hoy. A nosotros el que nos interesa es uno más general que se llama land farming, que aquí no está escrito como land farming, pero que es este de aquí, que se denomina cultivo de la tierra. ¿Sí? A este cultivo de la tierra se le denomina como en forma más estandarizada como land farming, que es el que vamos a ver ya a profundidad. Eso sería con actividad de microorganismos, pero también se puede hacer una bioremediación usando plantas. Entonces, fíjese que la idea central de la bioremediación es que yo voy a usar algún agente orgánico o biológico. Entonces, puede ser microorganismos, puede ser plantas. En tratamiento de aguas, no sé si habrá visto, yo supongo que sí, pero también se suele usar peces o animales acuáticos, ¿sí? Para que el contaminante pase del agua a la fauna, ¿sí? Entonces a los crustáceos, a los peces, y entonces pues ahí se puede hacer una especie de transferencia de los contaminantes pues del agua a estos organismos acuáticos. En el suelo se hace algo parecido, ¿sí? Pero no se usa animales mayores, sino que se usa algo mucho más grande en número, que serían microorganismos, bacterias, o en su defecto, algo mucho más, que también es numeroso, pero que tiene mucha más capacidad de absorción, y eso serían las plantas. No tanto como las plantas en sí, sino por las raíces son lo que nos interesa, porque las raíces de las plantas son las que penetran en el suelo, como vimos en la unidad de uno, penetran en el suelo y a través de las plantas, de las raíces, perdón, pues se puede ir absorbiendo y dentro de de esas sustancias que la raíz puede absorber están contaminantes. Entonces, si uno logra que el contaminante pase a las plantas, pues está descontaminando. A eso se le conoce como bioremediación por plantas. Y si uno logra que el microorganismo o las bacterias logren degradar los contaminantes, pues también está haciendo bioremediación, pero a través de microorganismos. Entonces, esos son los dos tipos de remediación biológica o bioremediación. Y de esas vamos a ver una, que es la que más se usa aquí en el país. Entonces, visto ese preámbulo para ubicarnos, ¿sí?, en el espacio, pues ahora sí analicemos ya más detenidamente este CF. Entonces, nos empieza indicando algo sobre la bioremediación. Recuerde, bioremediación es la unión entre remediación y biológica. Entonces, este concepto de bioremediación nace desde los años 30, desde 1930, ¿ya? Casi ya hace casi 90 años. Entonces, en este año, en 1930, por ejemplo, Towles y Donatelli ya hacen una cierta referencia, porque recuerde, papers de científicos se han hecho desde 1800 y pico, ¿no? Entonces, siempre ha habido este tipo de análisis. Ahora,
En este año, ¿sí? Estos investigadores pues ya presentan esta idea, ¿sí? Por medio de sus estudios, de que hay una posibilidad de que los microorganismos se puedan usar para limpiar suelos contaminados y ellos especifican, o en este caso, se dan cuenta de que se dan cuenta de esto, de que algunos microorganismos pueden limpiar los suelos porque están tratando suelos contaminados con petróleo. Entonces, la conclusión que ellos sacan es que hay cierto tipo de organismos que son capaces de, y voy a usar esta palabra entre comillas para que se entienda más fácilmente, aunque no es lo técnicamente correcto, pero sería tanto como decir que hay ciertos microorganismos que se comen el petróleo, literalmente, ¿sí? Y al comer petróleo, ¿sí? Es decir, como que usan, como, es decir, usan el petróleo como una fuente de alimentos. Entonces, al comerse el petróleo, usted sabe que el alimento para los organismos vivos, pues se degrada dentro de los organismos vivos y se va cortando en partes más ligeras. Entonces, al final, cuando el microorganismo come el petróleo, lo tiene que metabolizar y lo destruye. Y luego libera lo que queda del petróleo como CO2 y agua. Principalmente, ¿no? Si son microorganismos del tipo aerobio. Si son microorganismos del tipo anaerobio, pues liberan metano, ¿sí? Amoníaco también, o ácido sulfídrico. Entonces, dependiendo del tipo de microorganismos, liberará una cosa u otra, pero lo importante es que ya no libera petróleo, entonces está literalmente desapareciendo el petróleo y transformándolo mediante su metabolismo en sustancias que ya no son tan contaminantes. Ya ese proceso de lograr que un microorganismo metabolice un contaminante y lo degrade, transformándolo en sustancias menos nocivas, a eso se le conoce como el proceso de biodegradación. Entonces aquí mucho ojo, no es lo mismo bioremediación que biodegradación, por lo que le estoy explicando, ¿no? Bioremediación es descontaminar un suelo mediante técnicas biológicas, usando elementos biológicos, ya sea microorganismos o plantas. Eso es la bioremediación. En el caso de los microorganismos, solo en el caso de los microorganismos, se genera un proceso que se llama biodegradación. Entonces, aquí estaríamos mezclando los dos conceptos. Los microorganismos generan bioremediación de suelos porque producen una biodegradación de los contaminantes. Así sería el orden. Entonces, no hay que confundirse, ¿no? Si se nos pregunta, ¿es lo mismo bioremediación que biodegradación? No, no es lo mismo. Bioremediar es descontaminar un suelo mediante o con el uso de agentes biológicos, microorganismos o plantas. Biodegradación es degradar un contaminante, ¿sí? Usando un microorganismo que lo que hace es metabolizar, es decir, romper ese contaminante y usarlo para sus procesos metabólicos y liberar al final, si es un microorganismo aerobio, es decir, que respira oxígeno, pues liberará como nosotros CO2 y agua. Entonces, literalmente, ¿no? Sería tanto como lo que nosotros hacemos cuando nos comemos la comida, aunque valga la redundancia. Cuando usted se come la manzana dentro de usted deja de ser manzana y se transforma mediante su proceso metabólico, anabolismo, catabolismo, se transforma pues en nutrientes, energía. Y al final, como subproducto, usted de ese metabolismo pues libera CO2 y agua. Porque ¿de dónde cree que usted suelta el CO2? Porque el CO2 tiene carbono y el H2O, que es agua, tiene hidrógeno. Entonces la cuestión es de dónde usted está botando carbono, porque el aire solo tiene oxígeno y nitrógeno.
De algún lado usted debe estar sacando el carbono para generar CO2 y botar CO2. Ese carbono viene del alimento que usted consume. Por ejemplo, en el caso que le digo, la manzana, pues la manzana está hecha de carbohidratos, que son moléculas muy, muy grandes. Más por aquí, solamente para que vea. Carbohidratos. Sí, quitándome de un poco del tema, pero solo para que esté claro. Mire, bueno, este más. Por ejemplo, este es un carbohidrato, ¿sí? General. Así es la estructura de un carbohidrato, de lo que está formado las frutas, o el azúcar en todo caso. Pues fíjese que esto es lo que usted se come, lo que nosotros nos comemos, ¿cierto? En cierto modo. Entonces fíjese que de esto, ¿sí? De esto que está aquí, que me voy a robar la imagen un rato para poder explicar. Para que nos quede un poco claro, ¿no? Entonces, bueno, haciendo el símil, ¿sí? Si usted está aquí, ¿sí? Y esto es un carbohidrato, por ejemplo, es una manzana. Entonces, la manzana, usted se la come, la manzana está hecha de esto, pero luego de un tiempo, ¿sí? Por ejemplo, de 3 horas, que usted está haciendo sus actividades, usted constantemente está botando, ¿sí? Respira. ¿Y qué hace cuando respira? Pues ingresa oxígeno, nitrógeno, pero usted también lo va a hacer con otro color, ¿sí? Exhala. ¿Qué exhala? CO2 y agua. La pregunta es, si usted está metiendo en forma gaseosa oxígeno y nitrógeno y usted está exhalando CO2 y agua, la pregunta es de dónde sale el carbono, porque el oxígeno sí está entrando, y no sale el hidrógeno. Es la pregunta. Entonces no viene del aire, y por balance de masa usted sabe que lo que entra tiene que salir. La pregunta es de dónde está entrando el carbono y el hidrógeno. Eso debe estar entrando de la comida que usted está ingiriendo. Entonces fíjese que de aquí hay carbono, aquí hay hidrógeno, aquí hay más oxígeno, etcétera. Entonces, cuando usted metaboliza, es decir, cuando su cuerpo metaboliza, ¿sí? Es decir, destruye este carbohidrato, lo va separando mediante ciclos biológicos de anabolismo, catabolismo, que haber visto en biología. Y al final del día, usted esto, mediante reacciones biológicas, termina generando, de esto como reactivo, termina generando CO2 más agua, mediante una reacción biológica que se lleva a cabo dentro de sus células. ¿Mm? Entonces, fíjese que literalmente usted está degradando, usted también está biodegradando este carbohidrato y lo está transformando de una estructura química súper compleja a unas estructuras químicas de compuestos ya mucho más ligeros, livianos y menos tóxicos. Aunque de por sí el carbohidrato no es tóxico, ¿no? Pero si ya analizamos un contaminante, pues sería la misma cuestión. Entonces, si emparejamos esto con lo que se halló en 1930, es lo mismo, solo que con microorganismos. Entonces, el microorganismo, ¿qué es lo que hace? Voy a poner otro aquí. Entonces, si emparejamos esto, el microorganismo, que son bacterias, ¿sí? Con su
su núcleo, y bacterias unicelulares con su núcleo, sus flagelos. Todo esto de haber visto en biología, no voy a entrar yo en eso. Las bacterias también se alimentan de algo, entonces van ahí por el suelo, por el agua, y pues si encuentran una partícula de petróleo, en este caso, que es lo que se dieron cuenta estos investigadores, el petróleo también es un hidrocarburo, entonces tiene hidrógeno más carbono, ¿sí? En una estructura súper compleja. Y entonces puede absorber ese petróleo, usarlo para su metabolismo y al final del día, con una reacción biológica igualmente, también exhala o emite CO2 más agua. Sí usa oxígeno, ¿no? Estas bacterias, las bacterias de la biología, de haber visto esto, las bacterias que usan oxígeno se llaman bacterias aeróbicas o aeróbeas, ¿sí? Porque usan oxígeno. Y sí, también hay bacterias anaerobias, anaerobias, que no usan oxígeno, sino necesitan oxígeno para sus procesos biológicos. Entonces, igual, puede darse el caso que metabolicen petróleo, que son estructuras que tienen hidrógeno y carbono, y igualmente mediante una reacción biológica, pues estas ya no producen CO2 y agua porque para producir CO2 y agua aeróbicamente usan el oxígeno del aire, entonces de ahí viene el oxígeno y el hidrógeno y el carbono lo sacan del petróleo. En este caso, como no necesitan oxígeno, no se pueden formar estos de aquí, entonces lo que hacen es transformar estos hidrocarburos usando otro tipo de compuestos, puede ser en metano, ¿no? Metano, amoníaco o algún otro compuesto propio de este tipo de bacterias. Pero en cualquiera de los dos casos, ya sea que son bacterias aerobias o bacterias anaerobias que no usan oxígeno, recuerden, estas no usan oxígeno, no. Estamos pasando de compuestos sumamente complejos, que son los hidrocarburos, a compuestos que ya son mucho más livianos y mucho menos tóxicos. Aquí sí vale la palabra de mucho menos tóxico, porque el CO2 y el agua, o el metano y el amoníaco, son menos peligrosos o menos contaminantes que el petróleo como hidrocarburo. Entonces, si usted compara, los microorganismos hacen lo mismo que nosotros. Consumen un alimento que se llama sustrato en el caso de microorganismos y mediante sus metabolismos generan reacciones biológicas que degradan, biodegradan, es decir, destruyen. Eso quiere decir la biodegradación. ¿Sí? Que un organismo vivo destruya ciertos compuestos y transformen en otros que son más pequeños. Entonces, básicamente las bacterias hacen lo mismo que nosotros, pero hay un beneficio que se dieron cuenta estos investigadores que pueden usar contaminantes para realizar estos procesos, ¿no? Y luego en el 46, en 1946, ya se hizo un análisis mucho más extensivo, ya más investigadores profundizaron en estos análisis, en estos estudios, y ya se reconoció a nivel mundial que muchos microorganismos tienen la capacidad de utilizar hidrocarburos como únicas fuentes de energía y carbón. Y que esos microorganismos están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Es decir, lo que se descubrió en pocas es que la naturaleza de por sí ya tiene microorganismos que son capaces de metabolizar hidrocarburos. La pregunta que surgió es, bueno, ¿estos microorganismos serán capaces de biodegradar algún otro tipo de contaminantes, además de hidrocarburos? Esa sería la cuestión. Y entonces, pues se han ido investigando y se han ido descubriendo bacterias que tienen capacidad para metabolizar plásticos, metabolizar combustibles, metabolizar metales pesados, etcétera. O
con el avance de la ingeniería genética, se han creado, se han modificado genéticamente y se han creado nuevos tipos de bacterias que no hay en la naturaleza, pero que tienen una capacidad especial que se le ha dotado, que el ser humano le ha dotado, para metabolizar algún tipo específico de contaminante deseado. Entonces, aquí en la imagen, ¿no? Se puede ver ahí como, pues aquí este suelo más negro está aún con contaminante y este suelo ya más plomo ya es lo que las bacterias han logrado metabolizar, biodegradar el contaminante que estaba antes. Y aquí pues está cómo se ven estos microorganismos, ¿no? En lo que se conoce como las colonias de microorganismos. Entonces, cada uno de estos círculos en caja Petri se conoce como UFC. Eso va a ser un concepto importante que vamos a ver después, pero me voy a valer de esta imagen para explicarle. Si esta es una caja Petri, una caja de laboratorio en la que uno siembra un tipo de bacteria específica, cualquiera, porque lo que quiere ver es qué tan fácil crece o cuánto tiempo se demora en crecer los microorganismos. Entonces, las bacterias son muy, muy pequeñas, ¿no? Entonces, usted no las va a poder contar como que, ay, mire, aquí hay una bacteria, aquí hay otra bacteria. No, son miles de millones, ¿sí? De bacterias que habrá aquí. Entonces, no se las cuenta una por una, sino que se las cuenta mediante un concepto que en microbiología se conoce como unidades formadoras de colonias. UFC en las siglas. Entonces, estas unidades de formadoras de colonia representan, pues, en un sembrío en laboratorio, pues, cuántos de estos grupos, ¿sí? Circulares se genera después de un tiempo determinado. Entonces, eso sí es lo que se lo cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así se va a contar. ¿Sí? Porque no se puede contar las bacterias una por una. Pues no puede decir aquí hay 1.000 millones de bacterias. No. Lo que se dice aquí hay 10.000 unidades formadoras de colonia. Aquí hay 100.000 unidades de formadoras de colonia. Eso sí se puede contar. Entonces, eso respecto a la bioremediación, ¿ya? Entonces, ya hablando un poquito más a fondo de estas técnicas de bioremediación, pues nos indican que estas prácticas de bioremediación, ¿en qué consisten? En lo que ya le explico. En el uso de microorganismos, que pueden ser plantas, hongos, bacterias, naturales o modificadas genéticamente, que buscan neutralizar sustancias tóxicas, transformándolas en sustancias menos tóxicas y convirtiéndolas en inocuas para el ambiente y la salud humana. Justo lo que le explico. Ahora, para aplicar esta técnica, obviamente vamos a depender de un ser vivo. Por eso se llama bioremediación. Porque vamos a usar indirectamente la actividad catabólica del microorganismo, es decir, su metabolismo, para obligar al microorganismo a degradar el contaminante. Es decir, le vamos a dar al microorganismo solamente contaminante como alimento. Y con eso, el microorganismo se va a ver obligado a, buscando alimento para producir energía y nutrientes, a tratar de asimilar el contaminante. ¿Sí? Porque no crea que los microorganismos se alimentan de contaminantes. Ningún ser vivo se alimenta de contaminantes, obviamente. Pero los microorganismos tienen una resistencia tan elevada que en su afán de proliferar, es decir, de seguir aumentando, de sobrevivir, pues buscan vías alternativas cuando no tienen alimento. Entonces, si uno le pone al microorganismo un contaminante como sustrato, pues el microorganismo va a tratar de metabolizar eso, usarlo como alimento, y esa es la ventaja que nosotros estamos usando para descontaminación. ¿Sí? Eso respecto a
a este uso que se hace del ser vivo, en este caso del microorganismo. Vamos a usar su metabolismo o su actividad catabólica, que es lo mismo, para obligarlo a que degrade el contaminante y hacer lo que nosotros necesitamos. Entonces, otro aspecto primordial que nos indica aquí es la biodisponibilidad de los compuestos y las condiciones del lugar a descontaminar. Condiciones como tipo de suelo, temperatura, humedad, nutrientes, pH, entre otros, para garantizar el crecimiento de los organismos. ¿Qué nos está tratando de indicar aquí? Lo que nos indica es que como vamos a hacer uso de seres vivos, ¿sí? Como que tenemos que tener un control mucho más específico de este tipo de parámetros. Y eso tiene una razón. Por ejemplo, la temperatura, que es la más fácil de entender. ¿Qué tal si usted le ponen en un lugar donde hace menos 70 grados centígrados? ¿Creerá que usted estará interesado en seguir comiendo? La respuesta es no, ¿sí? Porque usted estará más interesado en calentarse que en alimentarse. Entonces, ¿cuál sería una temperatura óptima? ¿Sí? Lo que se conoce como T óptima. Pues unos agradables 25 grados centígrados, ahí todo fresco. Entonces, a los microorganismos les pasa lo mismo. Hay rangos, ¿sí? Hay rangos de temperatura que se conoce como temperatura óptima. Por ejemplo, esta va entre 15 máximo hasta 35 grados centígrados. Que esto también no solo es válido para microorganismos que se usan en bioremediación, ¿no? Por ejemplo, en las cerveceras, en las industrias cerveceras, las temperaturas es un parámetro crítico durante la producción de cerveza, porque usted recordará que usan la levadura para la fermentación. Las levaduras no le van a soportar temperaturas que no estén dentro de este rango. Se van a morir. Entonces aquí pasa lo mismo. Usted debe proveerles unas temperaturas adecuadas, dependiendo del tipo de bacteria, para que la bacteria no se muera. E igual, tiene que darles pHs óptimos. ¿Sí? Tiene que darle nutrientes, humedad, agua, oxigenación por aire, etcétera. Entonces, en este caso, como estamos usando microorganismos para la descontaminación, es un poco complicado porque mantener el microorganismo vivo implica que vamos a tener que controlar muy bien este tipo de parámetros. Entonces va a ser una limitación, tanto en costo como en técnica, porque vamos a tener que controlar temperatura, pH, nutrientes, humedad, cantidad de oxígeno, etcétera. Eso es lo que nos se refiere aquí. Hay que asegurar que las condiciones sean las adecuadas para que los organismos sigan creciendo. Porque si siguen creciendo, quiere decir que para crecer necesitan alimentarse. Y si se están alimentando de los contaminantes, mientras más crecimiento haya, más contaminante van a metabolizar y más descontaminación se va a producir. Entonces, este efecto de usar microorganismos genera que indirectamente se requiera o se necesite imperantemente tener un control adecuado de este tipo de parámetros, ¿no? Entonces, visto ese, bueno, es una complicación que hay, porque los microorganismos son a veces muy susceptibles, pero bueno, ya haciendo prueba y error, se logra controlar ya adecuadamente este tipo de parámetros. Y de por sí ya se ha hecho todos estos análisis, ya hay una gran experiencia en el uso de microorganismos. Y entonces ya ahora se puede decir tranquilamente que la bioremediación, las técnicas de bioremediación ya son capaces de tratar alrededor de 300 contaminantes, ¿sí? En los cuales se ha comprobado la eficacia de este método.
Por ejemplo, derrames de petróleo, de derivados, benceno, tolueno, sileno, contaminantes solventes como acetona, butano, etilenglicol, cloruro de metilo, metales pesados, cromo, mercurio, arsénico, pesticidas organoclorados u organofosforados. Entonces ya se ha demostrado que sí hay microorganismos que logran metabolizar todos estos contaminantes y logran una descontaminación por biodegradación muy eficiente. Con la salvedad de que hay que controlar bien estos parámetros para asegurar que el microorganismo no muera. Entonces, los métodos de bioremediación pueden ser igual, pueden ser in situ o ex situ. Eso ya habíamos determinado, que los tipos de remediación pueden ser in situ o ex situ. Estos son muy apreciados, estas técnicas de bioremediación, porque son tecnologías menos complejas. No requieren muchos equipos, lo que requiere es que tenga un control de estas condiciones, pero no requiere equipos que sean extremadamente complejos. Son relativamente baratas, amigables con el ambiente, porque está usando microorganismos del ambiente mismo, ¿no? Eh, los contaminantes son extraídos literalmente bien y lo mejor, no van a necesitar una disposición eh, disposición extra. Por ejemplo, en el lavado de suelos, usted cuando quita el contaminante del suelo lo está pasando a la solución y de ahí tiene que ver qué hace con esa solución para descontaminarla. Entonces, en este caso, los microorganismos desaparecen literalmente el contaminante porque lo consumen y le botan CO2 o agua o metano y amoníaco. En cualquiera de los dos casos, usted ya no tiene nada más que hacer con eso. Y ahora que me acuerdo, por ejemplo, en el caso de anaerobias, estas, por ejemplo, se usan mucho para los rellenos sanitarios. Eso le han de haber explicado en aguas también, para el manejo de lixiviados de rellenos, para el tratamiento de lixiviados. Entonces se usan bacterias anaerobias porque se comen los contaminantes de los lixiviados de los rellenos sanitarios y le botan metano. ¿Cuál es la ventaja del metano? El metano es un gas con combustible. Entonces, hay plantas de metanización que usan basura del relleno sanitario, usando estas bacterias para que mediante las bacterias botan metano y ese metano se almacena, ¿sí? Aquí está la planta de bioremediación, pues la basura está aquí, se mete a la planta, las bacterias metabolizan esa basura y respiran y botan metano. Ese metano se almacena en bombonas y luego eso se lo vende, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de usos adecuados de la bioremediación. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Los microorganismos literalmente le van a desaparecer el contaminante. Y entonces usted ya no tiene que generar procesos extra de remediación, como en el caso de los anteriores procedimientos, del de solidificación, estabilización o el de lavado de suelos. La gran desventaja es que sí, como se usan bacterias, usted tiene que controlar muy bien todos estos parámetros para que no se muera la bacteria. Y entonces, como nos indica aquí, los métodos de bioremediación pueden dividirse en dos, ¿no? Los in situ y los ex situ. Recuerde, in situ es porque se va a hacer la remediación en el mismo sitio, no se va a llevar la tierra de ese sitio. Los ex situ es porque se va a coger la tierra de un lugar y se va a llevar a otro lugar donde hay una planta de bioremediación. Entonces, los in situ, que son los que más llaman la atención a las industrias, pues estimulan el crecimiento de los microorganismos creando un ambiente favorable para su crecimiento. Generalmente se crea con la agregación de aire u oxígeno en el bioventing o dando nutrientes para bioestimulación y así que los microorganismos ganen bioaumentación. Y en el caso de los métodos ex situ, se necesita, obviamente, como ya vimos, excavar
para trasladar el suelo contaminado porque va a ser tratado en otro sitio diferente. Entonces ahí, bueno, va a ser un poco más complicado porque hay que perforar, bombear, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que en el caso de la bioremediación, recuerde, la bioremediación se basa en usar microorganismos o plantas. Se pueden hacer por in situ o ex situ. Si se hace in situ, lo que nos indica es que se puede hacer una bioestimulación o una bioaumentación. Bioestimulación es decir, bueno, vamos a darle a este suelo más oxígeno, más nutrientes, porque ¿qué ganamos con eso? Si le damos una oxigenación adecuada y una cantidad de nutrientes adecuada, los microorganismos que naturalmente están en ese suelo, que no estamos moviendo a ningún lado, pues van a poder crecer con más facilidad porque tienen más comida y tienen más aire. Y eso genera la ventaja de que por más que el suelo esté contaminado, como los microorganismos están aumentando cada hora, cada día, más y más, necesitan más comida. Entonces, en algún punto van a tratar de asimilar también el contaminante y van a hacer una autodepuración del suelo, sin que usted haya tenido que transportar ese suelo. En el caso de los ex situ, se toma el suelo literalmente contaminado y se lo manda a alguna parte donde se haga la bioremediación. Puede ser porque la contaminación es muy grande, muy elevada, con algún contaminante muy específico o con mucha cantidad de tierra, de suelo contaminado. Y necesita que el proceso de bioremediación sea más rápido. Porque obviamente ya habíamos quedado en que los procesos de remediación in situ son más largos en tiempo, porque son ahí sin que usted pueda mover fácilmente el suelo. Y los tratamientos de ex situ son más rápidos porque, claro, como usted puede manipular el suelo de cualquier forma, en máquinas o equipos, pues es más fácil hacer la remediación. Aquí pasa lo mismo. Si usted coge el suelo contaminado y lo lleva a alguna planta, usted puede hacer un mezclado más fácil, más homogéneo, un control de los parámetros mucho más riguroso, etc. Y dentro de esas dos técnicas, de esas técnicas de ex situ, hay estas dos que son las más llamativas o las más importantes, que es el land farming y los bioreactores. Ambos dependen de usar microorganismos, ¿no? Solo que el land farming se hace en suelo y los bioreactores se hacen en equipos de reactores, por eso se llama bioreactores. En reactores ya industriales, en donde se mete el suelo y se añade la bacteria y se hace el control. En el fundamento básico es el mismo, usar microorganismos para biodegradar el contaminante, pero en la parte técnica es en la que se diferencia. Esta se hace en el suelo mismo, sobre el suelo mismo, y este se hace metiendo el suelo en un reactor, en una máquina ya industrial. Aquí no hay máquinas industriales, aquí hay el suelo y el arado manual. Aquí no, aquí sí hay equipos. Por eso este es el menos costoso, el más rápido y es el que se prefiere, al menos aquí en el Ecuador, el land farming. Y es en el que nos vamos a enfocar. Ahora, independientemente del proceso de bioremediación que se escoja, ¿sí? Le indico, ya sea land farming, bioreacción, bioreactores, bioventing, biosparsing, etcétera. La naturaleza compleja de la actividad microbiana hace que la aplicación de estas técnicas sea bastante tecnificada y requiera a este sí conocimiento especializado. Aquí sí va a necesitar un microbiólogo para tratar los microorganismos, ¿sí? Que sepa de microorganismos. Porque los microorganismos son muy sensibles, los microorganismos. No es que toleren muchos cambios bruscos de condiciones. Entonces, por ejemplo, aquí ya la EPA nos ha dado una tablita donde nos dice que cuáles son los contaminantes biodegradables, es decir, cuáles son los contaminantes que generalmente sí pueden ser degradados por microorganismos y cuáles serían las condiciones más o menos preferenciales para que se produzca esta degradación. Veamos algunos, ¿no? Porque no vamos a ver todos. Por ejemplo, para los hidrocarburos minerales,
si tienen cadena corta, por ejemplo, ¿sí? Es decir, si son hidrocarburos, pero no son muy grandes en estructura química. Dice que esta técnica de usar microorganismos para degradación es bastante alta la eficiencia, high. Y preferentemente debe usar bacterias aeróbicas, es decir, que usen oxígeno. Son las mejores, es lo que nos está diciendo. Si ya las cadenas de hidrocarburos son más grandes, ¿sí? O sea, ya más complejas, pero siguen siendo hidrocarburos más complejos, ya pues la técnica no es tan buena, ya es baja. Low, alto, bajo. Y aquí es que no es bueno. Pero siguen siendo las aeróbicas las mejores bacterias, ¿no? Veamos otro que sea anaeróbico. Por ejemplo, si usted está contaminado con tetracloroetano, cloroformo, usted quiere remediar un suelo con cloroformo, lo puede hacer con microorganismos tranquilamente, tiene una eficiencia alta, pero tiene que hacerlo con microorganismos anaerobios. Con aerobios no le sirve. Por ejemplo, si tiene dicloroetano, que es un químico que se usa en la industria, puede hacerlo, tiene una eficiencia alta usando microorganismos y, mire, tiene la ventaja de que puede usar tanto microorganismos aerobios como anaerobios. Y así, pues ya, sí, dependiendo del tipo de contaminante, pues tendremos que ver si usamos microorganismos aerobios, anaerobios o podemos usar ambos y qué tanta eficiencia vamos a tener, ¿no? Mm, por ejemplo, si estamos, si tenemos como contaminante dioxinas, recuerde, las dioxinas ya vimos en la unidad de contaminantes específicos. Por ejemplo, esta dioxina, este contaminante específico, 2378, y aquí está el nombre, la nomenclatura de la dioxina, policloruro difenilo, por ejemplo. No es buena esta técnica. O sea, los microorganismos, lo que le quiere decir es que los microorganismos, esto es tan tóxico que los microorganismos no la pueden degradar. Cuando les ponga en contacto con esto, se muere, porque es inclusive tóxico para ellos. Entonces, fíjese que ya se han hecho casi todos los análisis y más o menos ya se tiene una lista muy buena de cuándo sí nos va a servir, cuándo no nos va a servir y con qué tipo de organismos, si con aerobios o anaerobios. Entonces, ¿qué factores afectan en las técnicas de bioremediación? Primero, la concentración de contaminantes, parámetro crítico. La concentración de contaminantes influye mucho en la actividad microbiana, porque si las concentraciones son demasiado altas, los contaminantes pueden, en vez de convertirse en comida para los microorganismos, pueden convertirse en veneno para los microorganismos, ¿sí? Para las bacterias. Y entonces, claro, se prefiere tratar suelos que tengan una baja concentración de contaminantes para que se prueba proveer más fácilmente la acción microbiana, porque altas concentraciones pueden generar que las bacterias se envenenen y se mueran. Otro factor que afecta a la bioremediación es la biodisponibilidad de los contaminantes. Esto tiene que ver como en qué tan disponible está el contaminante para que la bacteria logre llegar a él. Por eso nos dice que esta biodisponibilidad dependerá más del tipo de suelo, por ejemplo, de la textura del suelo, de los poros del suelo, etcétera, de si el contaminante está apegado al sólido, pegado a la fase líquida del suelo o la fase gaseosa, porque lo importante es, si el microorganismo, si la bacteria no puede llegar al contaminante, no lo va a biodegradar. Entonces, mientras más fácil el contaminante sea asequible, biodisponible, ¿sí? Para que la bacteria llegue a él,
pues más fácil se producirá la biodegradación. Y la biodisponibilidad no depende tanto de los microorganismos, sino del tipo de suelo y de las condiciones del suelo, ¿sí? De la porosidad del suelo, del pH del suelo, etc. Otro factor, las características del sitio, o sea, del suelo. Esto tiene que ver porque de las propiedades del suelo, ¿sí? De la zona, se desprenden muchas de las condiciones que uno tiene que controlar. Por ejemplo, el pH de la zona, la temperatura del sol, el contenido de agua, la disponibilidad de nutrientes, el potencial redox. Todo eso son propiedades físico-químicas del suelo específico, que ya vimos nosotros. Entonces pueden haber suelos que no sean buenos para ciertas bacterias y pueden haber suelos que sean buenos para otras bacterias. Entonces uno tiene que escoger muy bien la bacteria aplicado al tipo de suelo. No todas las bacterias son buenos para todos los suelos, ni todos los suelos son buenos para todas las bacterias. El pH. El pH es importante porque este sí afecta a la actividad microbiana. El pH más adecuado para actividad microbiana, es decir, para que los microorganismos puedan vivir ahí y crecer, que es lo importante, es que esté entre 6 y 8. ¿No? Y es en el rango de pH donde se producen casi todos los procesos de bioremediación a nivel industrial. Otro factor, el potencial redox y contenido de oxígeno. Esto es importante porque, ya como habíamos indicado, el potencial redox lo que nos indica es si hay sustancias más reductoras o más oxidantes, es decir, sustancias que están liberando electrones o están absorbiendo electrones. Y eso va a desencadenar reacciones químicas. Y esas reacciones químicas también pueden afectar los procesos de las bacterias. ¿Bien? Otro factor, los nutrientes. Obviamente, este ya de por sí es importante, o sea, la cantidad de nutrientes que el suelo tenga va a afectar directamente al crecimiento de las bacterias. Por eso es que, además del contaminante, usted tiene que añadir nutrientes. ¿Qué nutrientes? Pues puede ser nitrógeno, fósforo o potasio también, en los NPK. Entonces, tiene que favorecer, es decir, tiene que darle su comida adecuada, la mejor comida posible al microorganismo. Es decir, y entre comillas digo esto, tiene que mimarle al microorganismo, tiene que mimarle para que crezca. Y una vez que crece, como va a necesitar más comida, va a tratar de consumir lo que haya. Y dentro de ese lo que haya, hay el contaminante. Pero si usted le deja solo el contaminante, pues de por sí el microorganismo se va a estresar y no va a crecer. Entonces tiene que darle nutrientes adecuados para poder darle un crecimiento inicial medio elevado para que luego le deje ya ahí sí solo y comience a biodegradar el contaminante. Otro parámetro que también es crítico, la temperatura. Este sí afecta el comportamiento microbiano. ¿Sí? Temperaturas demasiado frías o temperaturas demasiado altas van a inhibir la acción de los microorganismos. La para, literalmente la para. Es decir, no es que el microorganismo se muera, sino que literalmente el microorganismo va a dejar de reproducirse. Y si se deja de reproducir, no va a consumir ni el nutriente que le está dando, ni el contaminante que es su objetivo principal. Entonces, todos estos parámetros son los que pueden afectar las técnicas de bioremediación. Todas, ¿no? Todas en general. A todas les afecta en mayor o menor grado estos parámetros que hemos señalado aquí. Entonces, visto que hay varios tipos de degradación, ¿sí? Si usted puede ver en este gráfico, la bioremediación actualmente es una de las técnicas más preferidas y más usadas, ¿sí? Es la más usada literalmente. De todos los procesos de remediación, el 48%, es decir, casi la mitad, se va por la bioremediación, por alguna técnica de bioremediación. El otro 50% ya se separa en las otras técnicas. Por ejemplo, el lavado de suelos, el 13%, la separación física,
la solidificación, estabilización, el 11%, centrifugación, oxidación química, que es un procedimiento químico que no hemos visto, 13%, desorción, extracción de vapores. Entonces, fíjese que las técnicas de bioremediación son literalmente las que llevan la ventaja en el ámbito de la remediación de suelos. Son las preferidas, las más usadas y más queridas. Por esta serie de ventajas ambientalmente amigables, ¿sí? Frente a las otras técnicas que son más industrializadas. Entonces, eso respecto a la teoría de la bioremediación, ¿sí? De las técnicas de bioremediación. Y ahora, como les indiqué, así como vimos ya técnicas específicas, en el caso de las técnicas de remediación físicas, ahora nos vamos a centrar en una, o mejor dicho, en la técnica de bioremediación más sobresaliente de todas, que es la que se conoce como land farming. ¿Mm? Entonces, la técnica de land farming, o biopilas, o cultivo de tierra, también se le suele decir, consiste en excavar el sitio de contaminación y extender un material impermeable sobre la superficie, estimulando la actividad microbiana, lo cual se hace mediante aireación, nutrientes, minerales y agua. Y la aireación se logra por medio de la labranza o el arado de la tierra. Pues, ¿qué nos está queriendo decir aquí? Literalmente nosotros lo que vamos a hacer es quitar, extraer la capa de suelo que esté contaminada y la vamos a extender en otro lugar, ¿sí? Como aquí estamos. Entonces, vamos a escoger un área, un suelo, una zona, mejor dicho, una zona en la cual vamos a extender un material impermeable para evitar traspaso de contaminantes a esa zona. Y sobre ese material impermeable vamos a transferir el suelo que extraemos de la zona contaminada. Y lo vamos a regar ahí literalmente. ¿Sí? Lo vamos a soltar ahí. Cha, 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 cha. Y ahí vamos a meter bacterias, nutrientes, le vamos a proveer de agua y le vamos a generar aireación. Vamos a controlar pH y temperatura y lo que vamos a generar es que crecimiento de microorganismos. Lo que queremos es que los microorganismos crezcan ahí. Mientras más crezca, mientras más se favorezca el crecimiento, más van a consumir el contaminante y después de cierto tiempo, 6 meses, un año, ¿sí? Este suelo ya va a estar libre de contaminante porque habrá sido biodegradado por los microorganismos. Pero durante ese tiempo vamos a tener que controlar todos los parámetros. En especial, vamos a tener que seguirles dando agua, porque las bacterias necesitan agua, darles oxígeno, si son aerobias, y nutrientes. Y aquí lo que nos indica es que, por ejemplo, darles agua es fácil, porque claro, solo se riega agua. Y darles oxígeno se produce por aireación del suelo. Y se lo puede hacer por un labrado, como aquí está el tractor, ¿no? Con un material con una placa de arado, pues se puede arear el suelo cada semana y se le va generando aireación al suelo. Es decir, por eso se llama cultivo de tierra, ¿no? Es decir, es como que estuviéramos cultivando algo, porque estamos arando el suelo, regando el suelo, poniendo nutrientes en el suelo, pero no estamos sembrando nada, es decir, no va a crecer nada, visible al menos. Plantas no van a crecer, lo que va a crecer son microorganismos y esos microorganismos creciendo lo que van a hacer es consumir los contaminantes y descontaminar indirectamente ese suelo. Después de un tiempo determinado, cuando ya se haga el análisis y se determine que ya el nivel de la concentración del contaminante ha bajado a un nivel suficiente, se considera que este suelo se ha descontaminado y se lo puede volver a poner en el sitio original y traer otro suelo, ¿no? Eso es literalmente el land farm.
una forma muy resumida, ¿no? Entonces, esta técnica de land farming es implementada principalmente, aquí viene lo importante, esta técnica de land farming se usa casi exclusivamente para tratar suelos contaminados con hidrocarburos. Y los hidrocarburos, especialmente los que sean de peso mediano y de tipo alifático. Esos son los mejores. Entonces, los procesos de land farming se usan casi exclusivamente para descontaminar suelos que han sido contaminados con hidrocarburos alifáticos de peso mediano. Y se pueden usar microorganismos alóctonos o autóctonos. ¿Sí? Alóctonos significa, como ya vimos en anteriores capítulos, serían traídos de otras zonas. O también se puede usar microorganismos autóctonos. ¿Sí? Por ejemplo, yo he visto trabajos en los que se usan microorganismos que son naturales de la zona, solo que se les da nutrientes para tratar de favorecer el crecimiento de esos microorganismos. Y si no funcionan esos microorganismos autóctonos, es decir, de la zona, lo que se hace es inyectar microorganismos de otras zonas, o sea, alóctonos, para favorecer igualmente la descontaminación. Entonces, dentro de las limitaciones de este proceso se encuentra que la actividad biológica se puede desacelerar y la biodegradación ralentizarse y llegar a ser bastante costosa en relación a otras técnicas de remediación. ¿Ya? Por el hecho de que tiene que controlar bien los microorganismos, ¿no? A eso se refiere. Puede ser costoso asegurar que el microorganismo siga creciendo. A eso se refiere. Ahora, en este caso de los tipos de hidrocarburo, debemos definir quiénes son los hidrocarburos tipo alifáticos. Entonces aquí yo le he puesto una imagen en donde se puede ver muy fácilmente a qué tipo de hidrocarburos se refiere. Los hidrocarburos se pueden dividir en dos. Los que son alifáticos, que son estos a los que se refiere, los mejores para land farming, y los aromáticos. Los alifáticos son aquellos, bueno, vamos con los aromáticos. Los aromáticos son los que tienen anillos aromáticos en su estructura, ¿sí? Anillos bencénicos, es decir, estas estructuras cerradas. Estos son complicados de biodegradar. No imposibles, pero sí, sí complicados. El land farming como que no se mete mucho con estos. Pero sí es muy bueno para este tipo de componentes alifáticos. Los alifáticos pueden ser los que se conocen como alcanos, alquenos y alquinos, y también hay los cíclicos. De estos, los mejores para tratar son estos de aquí, los alcanos, alquenos y alquinos. Que la estructura básica es como tenerle en forma lineal, por eso son más fáciles, más simples. ¿Sí? Por ejemplo, solo para que me entienda, el etano, el etano, por ejemplo, es un alcano. El hidrocarburo es así la estructura. Así es como vería usted si lo pudiese ver a la molécula. Entonces es una línea donde hay los carbonos unidos a los hidrógenos, hidrocarburos. Es un alcano. Si pone otro carbono, sería el propano, tres carbonos. Pero igual, en línea, ¿sí? Y así, ¿no? Si pone otro sería butano, si pone otro pentano, etcétera, etcétera. Pero si no cambia esta como linealidad, sigue siendo alifático. Estos son fáciles de descontaminar con alfarming porque romper estos enlaces es muy fácil y liberar el carbono para que se produzca CO2 y agua. En este caso es más complicado los aromáticos porque aquí están muy, muy atados. Eso ya le expliqué. La energía aquí es muy, muy fuerte. Entonces, para que la bacteria logre romper esto, es difícil. Pero en este caso no. Por eso estos son los más preferidos para descontaminación por land farming. ¿Sí? Eh, como nos indica aquí,
lo que vamos a tener que hacer es transferir la tierra contaminada a otra zona en la cual se ha preparado un lugar en donde se va a transferir el suelo. Ahora, no puede ser hecho de cualquier forma, ¿no? Tiene sus reglas y esas reglas están puestas aquí, que es algo tomado de la EPA. Entonces, la construcción de los embalses se conoce como embalses de land farming a las zonas en donde uno va a poner el suelo para que luego se produzca la bioremediación. Pues la construcción de los embalses para el suelo contaminado va a depender, obviamente, del volumen de suelo que va a tratar y se guía al menos por las características que nos indica aquí la EPA, que aquí está vista. Este es el plano visto desde la parte superior, ¿sí? Y este es visto de la parte frontal. Entonces, esto sería el terreno, por ejemplo. Esto sería el terreno visto desde arriba. Entonces, usted, recuerde lo que va a hacer, ¿no? Usted va a coger la tierra de una zona contaminada, la va a excavar y la va a transportar a otra zona, en donde la va a echar, la va a extender y luego le va a producir, a proveer nutrientes, agua y aire. Y va a favorecer el crecimiento. Durante un tiempo se descontamina y luego quita este suelo y lo regresa a donde era originalmente. Pero no puede botar el suelo en cualquier zona, o sea, esto no, así como está el gráfico, no es tan fácil. ¿Sí? La zona donde usted bota ese suelo se conoce como embalse de land farming y eso tiene que tener ciertas características. Entonces, básicamente son características como de este tipo. ¿Sí? Entonces tiene que tener pues su estructura, su límite, ¿sí? Su límite, una extensión realmente dependiendo del volumen, ¿sí? Un acceso, unos bordes protegidos. Entonces esto sería visto desde la parte superior, sería un terreno como un terreno de sembrado, ¿sí? Como un terreno de sembrado donde está aquí las filas de arado y limitado por una cerca, ¿sí? Y un acceso. Y el tamaño de esto dependerá del volumen de tierra que usted vaya a tratar. Pero he visto ya de frente, esto sería visto desde arriba, pero si usted se pone y ve de frente, más o menos es así, ¿no? Entonces, pues tiene su técnica, ¿no? Por ejemplo, estos bordes de aquí son estos. Entonces, el suelo, usted va a poner aquí el suelo, voy a poner con rojo, ¿sí? El suelo usted lo va a tirar aquí. Entonces, es un embalse literalmente, es un embalse. Entonces, usted tiene que evitar que ese suelo, porque recuerde, ese suelo está contaminado, entonces usted tiene que evitar que ese suelo salga. Para evitar, tiene que pues ponerle unos bordes, unos diques. Y luego tiene que excavar a cierta profundidad para ir llenando ahí el suelo. Todo esto es suelo contaminado. Y recuerde, usted aquí va a poner agua, va a arar, entonces tiene problemas de que el agua va a infiltrar y va a generar lixiviados. Para evitar que se contamine la zona en donde usted va a hacer el tratamiento, tiene que poner esto que es esta parte, tiene que impermeabilizar el embalse. Generalmente se hace con una geomembrana, ¿no? Un polímero, un plástico, que es lo que nos dice aquí, algo impermeable. Tiene que evitar que el suelo contaminado esté directamente en contacto con el suelo no contaminado, el suelo de la zona donde va a tratar. Entonces, mire que sí tiene su estructura técnica, y no es así como así de que se le pone nomás y ya se hace, tiene también ya sus diseños técnicos, que ya los tiene ya predichos en las normas. Entonces, básicamente, si usted esto ya lo ve en forma más gráfica, tendría algo así. ¿Mm? Entonces, la técnica de land farming, según la EPA, que es nuestra base de estudio, como le indiqué, pues más o menos vería así usted un campo de land farming. Esto sería visto desde arriba, ¿no? Que sería visto esta parte. Entonces, mire, aquí está el acceso, el embalse, los bordes de contención, y aquí ya está la tierra, ¿sí? Entonces aquí está el arado por aireación, por ejemplo, aquí están haciendo arado por tractor para airear. Aquí está el suelo contaminado, el límite de contención.
Colecta de lixiviados, ¿sí? Quiere decir que la geomembrana está en el subsuelo, ¿no? Aquí, aunque usted no lo ve, aquí debe estar más o menos así. ¿Sí? Entonces el suelo hasta cierta profundidad, que ya vamos a ver cuál es, y los lixiviados que se concentran en el suelo no pasan porque hay una membrana aquí y se van acumulando y recogiendo por aquí por bombas. Y esto también pues tienen que irse a tratar en alguna zona. Entonces esto sería visto igualmente como aquí, sería visto desde la parte superior. Y si vemos esto ya con un corte, veríamos esto. ¿Bien? Entonces aquí estarían los bordes, que serían estos de aquí. Bueno, aquí sería el corte visto desde aquí, ¿no? Visto así, pero ya con un corte profundo. Sería este borde y este borde. Sería este y este. Entonces aquí está el suelo, ¿sí? Que sería esta zona. Y fíjese que aquí lo importante es esto, que es algo que no se ve aquí. El embalse siempre es hecho en diagonal, ¿sí? No es recto, en profundidad me refiero, sino que siempre se le da una pendiente. Pues visto desde aquí, si usted hace el corte, es como yo le indico, ¿no? Sería el corte hasta el suelo y con una pendiente sería el embalse así. Eso tiene su sentido porque como va a usar agua, pues tiene que asegurarse que el agua no se vaya empozando. Entonces, si usted hace recto el embalse, si usted hace una caja de embalse, pues se le va a quedar ahí empozando. Entonces, usted lo que hace es usar una diagonal, un embalse con profundidad en diagonal, para que por ahí corran los líquidos y luego usted lo pueda retirar aquí donde dice este leachate es lixiviado en inglés, lo colecte por aquí y luego eso se lo lleve a tratamiento. Y obviamente debe tener esto que es la geomembrana. Entonces, mire, aquí dice, geomembrana de polietileno, es decir, un plástico que evite que el suelo contaminado entre en contacto directo con el suelo de la zona donde está siendo tratado ese suelo. Que no puede contaminar más suelo, obviamente. ¿Ah? Entonces, así más o menos es como usted vería el embalse. Solo el embalse estamos analizando. ¿No? Entonces, eso sería hasta ahorita del land farm. ¿Bien? Hemos visto las técnicas de bioremediación y hemos entrado ya al land farming y hemos visto al menos cómo se hace el dique el embalse de contención de land farming. Entonces, bueno, mañana terminamos con esto y entraríamos al estudio de caso ya específicamente y a sus cálculos respectivos. Entonces, van a ser las 9. Tomemos asistencia. Chum, 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 aunque estamos todos. Ah, no, no estamos todos. Hugo, tal vez. Ahí está. Nidia. Presente, Inge, buenas ¿Cómo noches. está? Adriana. Ya, gracias, Hugo. Adriana, creo que es la que no. ¿Alguien sabe algo de Adriana? No, Inge. Tal vez en las anteriores. ¿Cómo está, Hugo? Las anteriores materias se está entrando. No, como a mí hace como 2 días, un día me dijo que estaba mal con lo de el internet. Mm, Chuta, porque va a tener problemas.
de esto. Bueno, vemos que nos dice Johnny. Presente. ¿Cómo está? Y Alejandra, que también está. Y ya me mandó su chat. Listo. Eso sería por el día de hoy, chicos. Entonces mañana seguimos con el land farming. De aquí hasta el viernes nos vamos a enfocar en land farming, ¿sí? Con cálculos de land farming. Así que eso va a ser lo último que vamos a ver en esta módulo. Entonces, con eso seguimos el día de mañana. Si no hay ninguna otra cuestión, me despido y que tengan buenas noches, chicos. Hasta mañana. Chau.